Cordillera FM presenta Temas Profundos con Marcos Palomo. Noticias internacionales para todo el mundo. Saludos, camarada, bienvenido sea una vez más. Igualmente, camaradas, un placer de nuevo un domingo más estar con toda la audiencia, con mi segundo país, República Dominicana, y con mis queridos amigos y hermanos, Rafael y Parme. Qué bien, hermano. Usted siempre será bienvenido a este programa y, por supuesto, a su segunda patria. Muchísimas gracias y ahí estaré. Bueno, os he estado escuchando detenidamente la cantidad de noticias importantes que habéis estado hablando y eso congratula un poco el nivel que el programa va cogiendo día a día, y eso está haciendo que se fidelicen mucho nuestros oyentes, nuestros televidentes. Y tratando siempre de innovar, créanme lo que yo, ahí está. Por hacerlo mejor, a veces uno lo daña. Pues sí. Sí. Hoy quería comentaros un poquito, poneros al día de algunos acontecimientos que van sucediendo, porque yo sé que la audiencia, sobre todo del otro lado del charco, pues lo que quiere es estar más informado de lo que está pasando en este lado. Y bueno, durante esta semana, desde el domingo para acá, no ha habido noticias relevantes de muchísimo impacto, pero sí que es importante saber que en España se han producido algunos acontecimientos que han llamado mucho la atención y que ponen encima de la mesa el enfrentamiento constante que tiene el gobierno con la derecha y la extrema derecha en el país, ¿no? De hecho, sabéis que fueron las elecciones catalanas. Aún todavía no se ha hecho el debate de investidura y no hay ningún candidato presentado para ser presidente, pero sí que es cierto que hay dos frentes abiertos muy importantes. Uno es el Frente Nacionalista. De hecho, hoy, esta misma semana, Junqueras, que es el expresidente de Esquerra Republicana de Cataluña, se ha desplazado a Bélgica para hablar con Carles Puigdemont, que es uno de los candidatos que se quiere presentar como presidente de la Generalitat, para intentar llegar a acuerdos para ver qué es lo que hacen, ¿no? Como no ha habido mayoría absoluta en Cataluña, pues está claro que tanto Carles Puigdemont como Salvador Illa, que es el candidato del PSOE, están intentando hacer cantos celestiales a Esquerra Republicana de Cataluña, que es el otro socio nacionalista que puede decantar un poco la balanza hacia un lado u otro, ¿vale? Entonces la situación ahora es compleja porque no hay un acuerdo de los socios de gobiernos estatal para apoyar a Salvador Illa, lo cual significa que en el supuesto caso que en Cataluña el independentismo consiguiese que Carles Puigdemont fuese el nuevo presidente, podría dañar los pactos de gobierno a nivel estatal, porque son los mismos socios los que hay en un lugar o en otro, ¿no? Esa es una de las principales noticias que hay en España, es que decir que las elecciones catalanas todavía no tienen un desenlace, no tienen un candidato claro, y que lo que pase en Cataluña va a repercutir directamente en el gobierno nacional. Eso por un lado, ¿no? Aparte de esto, ha habido un dato muy importante, y es la decisión del Tribunal Supremo sobre la amnistía, que además el Tribunal Supremo ha declarado que el delito de malversación económica, es decir, los fondos que se movieron durante el proceso de independencia del Procés, no son amnistiables, con lo cual siguen habiendo orden de detención contra el que se supone que puede ser el próximo presidente de Cataluña, Puigdemont, así como contra otros políticos independentistas que ya fueron acusados en su momento, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los socios del presidente del gobierno, pues los socios del PSOE, a nivel estatal, pues están muy enfadados precisamente porque el Tribunal Supremo haya tomado esta decisión esta semana, ¿no? Entonces, digamos que son noticias muy importantes para la estabilidad del país a corto plazo. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno. Luego ha habido
una noticia muy importante. ¿Hola? Sí. Luego ha habido una noticia muy importante y muy llamativa, que habréis oído hablar ahí mucho, que es el tema del caso de los ERES, que los ERES eran los casos de los expedientes de regulación de empleo, que hace muchos años fueron fondos que el gobierno destinó a Andalucía para poder, digamos, pagar unas pensiones a los jornaleros principalmente que no estaban con disposición de trabajo, y eso generó hace muchísimo tiempo, entre el 2080 y el 2018, que fue cuando se produjo este tipo de inversiones, produjo un fraude y un desvío de fondos de tal envergadura que fue considerado como uno de los procesos de corrupción más grandes que hubo en España, encabezado por miembros del Partido Socialista en Andalucía. Bueno, hasta ahora la sentencia, el fraude, para que os hagáis una idea de la magnitud, llegó a cerca de 680 millones de euros, y otras fuentes afirman que superó posteriormente los 1.000 millones, ¿vale? Wow. Entonces, en el 2022, el Tribunal Supremo condenó a los expresidentes José Álvaro Griñán y Manuel Chávez, que fueron antiguos presidentes de Andalucía, a 9 años de habilitación y a 6 años al primero y a 9 al segundo, así como a inhabilitación política. Y además condenó a 19 altos cargos del Partido Socialista de Andalucía. Esta sentencia fue firme por el Tribunal Supremo en el 2020. ¿Cuál es el problema que surge ahora? El problema que surge ahora no es ni más ni menos que el Tribunal Supremo y la Audiencia de Sevilla, que habían condenado a toda esta gente, se han visto desdichos por la Audiencia Nacional, que ha dicho que hay que excarcelar aparte de todas estas personas que fueron en su día condenadas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ya han salido a la calle cerca de 7 u 8 altos cargos, y la derecha está ahora arremetiendo contra el gobierno porque lo que no entiende es que después de que haya una sentencia firme, ahora resulta que los presos no solamente van a salir a la calle, sino que además van a tener la posibilidad de solicitar una indemnización económica por cada día de condena que han tenido, ¿no? Entonces, bueno, la situación se ha puesto muy, muy complicada en este momento, porque lo que dijo el Tribunal Supremo ha sido desdecido, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, porque eso ha llevado a un nuevo enfrentamiento entre los socios de gobierno y el presidente de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues España está un poco convulsa en estos sentidos, y para mí esas tres son las noticias más importantes que han habido a lo largo de esta semana aquí en España. Bien, gracias, camarada, muy importante su intervención, pero quería decirle que hay noticias desde el frente ruso-ucraniano que son sumamente importantes. Hemos escuchado que el ejército de Ucrania perdió 6 nuevas ciudades en la provincia, en la región de Kharkov. El ejército ruso recuperó 6 pequeñas ciudades, pero además han habido combates fuertes. Entre ellos, el ejército ruso destruyó 6 aviones Sukhoi 27 y averió 2 en el transcurso de esta semana. Se dice que el ejército ruso destruyó 451 drones. Eso fue inverso. Fueron ucranianos. Fueron los ucranianos que se lo destruyeron a los rusos. Bueno, yo escuché esa noticia anoche. Y hubo otra cosa también ahí que el camarada lo sabe, un montaje de un supuesto golpe de Estado. ¿Usted tampoco supo eso? Sí, de eso oí hablar. Ahora hablamos de ese tema. Sí, bueno. Acaba, camarada. No, y que también el ejército ruso destruyó un tren que transportaba cerca de 20 tanques ucranianos.
Y bueno, hubo ataques en Chornomorsk, próximo a Odessa, un puerto muy importante a través del cual le ha estado llegando ayuda a Ucrania desde los países de Europa. Escuché anoche que los rusos habían atacado Chornomorsk y habían averiado, incluso inhabilitado, el puerto ucraniano de Chornomorsk, entre otras cosas. Pero si usted tiene información adicional, camarada, y desea compartirnosla, pues nos sentiríamos muy bien. Bueno, lo que tú has dicho va en línea de lo que ha pasado esta semana. Sí que es cierto que la noticia de los drones vencidos han sido precisamente del ejército ucraniano contra los rusos. No eran drones rusos, eran drones ucranianos. Eso sí que se ha dicho aquí, que han conseguido paralizar una serie de ucranianos. ¿Por qué? Porque Rusia está intensificando en este momento la presión contra Ucrania por una sencilla razón, que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir el camarada Rafael, y es que dentro de las filas de Ucrania, en este momento hay una parte del ejército y una parte de políticos que quieren largar del poder a Zelensky. Zelensky está en un momento de debilidad política muy grande. Primero porque legalmente no debe de ser ya el presidente. Su mandato venció y escudándose en la guerra, Zelensky lo está alargando. Entonces hay fuentes que, basándose en el aspecto, entre comillas, democrático, están pidiendo que haya unas nuevas elecciones, cosa que no es posible durante el proceso de guerra, y Zelensky está resistiendo. Entonces Zelensky ha tomado un predominio personal muy grande, en contra muchas veces de las decisiones del propio mando del ejército, y ahora mismo le ha salido un enemigo dentro de su propio país. Entonces esto lo está aprovechando Rusia, porque están muy despistados ahora mismo, porque no le está llegando la ayuda que Zelensky está pidiendo, y además porque la OTAN en este momento ha hecho algo que no sé si estáis informados. Sabéis que ahora se está desarrollando en los países bálticos lo que son los ejercicios anuales llamados Basic Connection, que son unos ejercicios que este año tienen como objetivo preparar el repliegue de tropas y coordinar las tropas multinacionales de los países bálticos en defensa contra Rusia. ¿Qué significa esto? Que le están prestando más atención a una posible guerra europea que pueda surgir, ¿vale? Que puede aparecer por la parte del Líbano y de Israel, pero también porque Rusia está intensificando los ataques, y aunque no va a hacerse con el país, sí que es cierto que está agrandando la zona periférica próxima al Donbass. Entonces, Zelensky se ha visto que ahora mismo la OTAN está prestando más atención a estos ejercicios, y es más, está desplegando posiciones defensivas en Lituania. Es decir, en vez de darle posiciones Patriot defensivos a Ucrania, se los están dando a Lituania. ¿Y por qué? Porque quieren hacerlo basándose en estos ejercicios Basic Connection. Quieren hacer una prueba de qué pasaría si establecen un cordón de defensa en Lituania, porque si sale bien, luego lo desplegarían en todo el conjunto de los países bálticos. Y esto le ha quitado fuerza y atención a Ucrania. ¿Por qué le ha quitado fuerza y atención? Porque tanto Estados Unidos como Europa están viendo que la guerra está perdida. Entonces, de alguna manera, quieren que se autoconvenza Zelensky de que tiene que aceptar todas las posiciones de paz, ¿no? Lo único que, por un lado, le están diciendo que aguante, y por otro lado no le están dando ayuda, ¿no? Entonces sí que es cierto que Rusia está aprovechando eso, y de ahí todos los ataques de esta semana. Y de hecho la va a intensificar no tardando mucho, va a intensificar todavía mucho más la presión contra Ucrania, porque lo que tiene como objetivo es menguarle el número de efectivos humanos y menguarle el número de armamento defensivo. Con eso Ucrania, yo pienso
que va a tener que plegarse un poco a las exigencias y al proceso de paz que está reclamando Rusia. Sí, Marco. Pero por ahí van los tiros. Eso es lo que puedo añadir. Sí, Marco. Y a propósito, escuché también que ya Volodymyr Zelensky está barajando la posibilidad de sentarse con las autoridades rusas, concretamente con Vladimir Putin, a iniciar los diálogos para negociar la paz. Escuché eso anoche. Ahora, lo que sí es evidente es que el centro de masa del conflicto parece que ya se está saliendo de Ucrania y se está trasladando a los países bálticos. Por la misma razón que usted dice, camarada, es que la guerra de Ucrania ya está perdida. Y pensará la OTAN, eso especulo yo, pensará la OTAN que como la guerra de Ucrania ya está perdida y ahí la OTAN puede hacer poca cosa, ellos están reforzando a los países bálticos, imaginándose una posible amenaza rusa contra los bálticos, cosa que yo no creo, por supuesto. No, yo tampoco lo creo, pero es más, la OTAN quiere que se produzca esa negociación entre Rusia y Ucrania, pero la OTAN no quiere que la negocie Zelensky. La OTAN está presionando para que sean otros actores políticos de Ucrania los que se sienten en la mesa con Putin. Eso es una evidencia. ¿Por qué? Porque Zelensky va a acabar siendo para Ucrania lo que Guaidó acabó siendo para Venezuela. Un títere al que primero le ensalzaron y luego le obviaron, ¿no? Y eso es lo que va a pasar con Zelensky en el futuro. Camarada, una pregunta, ya que estamos en el Medio Oriente. ¿Qué tal es cierto que Putin ha separado de su fila los que tienen una tendencia gay o lesbiana? ¿Es cierto eso? ¿Cómo? ¿No me he enterado? ¿Que tiene una tendencia gay? Sí, o sea, lo ha separado de su fila militar, o sea, que no está permitiendo ese tipo de acción dentro de su fila. Bueno, sí es cierto que paradójicamente Rusia no tiene legalizado el movimiento LGTBI y por cierto sí que castiga, condena y detiene al movimiento gay en Rusia, cosa muy llamativa, ¿no? Y efectivamente en las filas del ejército está poniendo, no es que esté rechazando a los gays, está poniendo trabas a los gays para proceder y ascender en mandos, porque a él le hace falta cualquier tipo de maniobra, ¿no? Pero sí que es verdad que la postura de Putin y la postura rusa no es partidaria del movimiento LGTBI. En Rusia ese movimiento está condenado por parte del gobierno, por la parte de la ley. Es verdad. O sea, porque escuché algo así que decía, o tú eres papá o tú eres mamá. O sea, no puede ser algo suplantado. Entonces... Bueno, eso son las políticas culturales que tienen unos y otros países, respetables en el caso de que son posturas que un país o una persona tiene, pero personalmente yo no las comparto, ¿no? Y a propósito que me hablas del aspecto gay, que me ha llamado la atención, que me hayas comentado sobre el tema político de ese tema, os diré que, como bien sabéis, hace muy poquito, ayer sin más lejos, en Madrid, se produjo la gran manifestación del orgullo LGTBI, con más de 1 millón de personas en las calles y con más de 60 carrozas a lo largo de todo el Paseo de la Castellana, saliendo desde Atocha, pero en aspectos reivindicativos de la igualdad de elección, de la igualdad de género, de la igualdad de posibilidades, de derechos y deberes de cualquier persona que no pueda ser discriminada por su condición sexual, ¿no?
activistas del LGTBI y, es más, muchos ministros encabezaron el recorrido de ayer de la manifestación, y estamos hablando de 1 millón de personas en las calles de ayer en Madrid, Mal contado. en defensa del colectivo LGTBI. Mal contado. ¿Eh? Mal contado, había más de 1 millón, pero ¿sabe Dios cuántos habían más? Bueno, 1 millón es lo que todas las dos partes, tanto el gobierno como los organizadores, han hablado. La extrema derecha, Vox, ha salido a decir, vamos, que no había ni 30.000. Bueno, normal, es lógico, ¿no? De hecho, estuvieron absolutamente todos los partidos políticos apoyando la marcha, menos Vox. Vox no estuvo. Entonces, bueno, esto es una lucha que el colectivo LGTBI va ganando en todo el mundo, porque la normalización se está haciendo a nivel internacional, ¿no? Y pienso que la gente tiene derecho a vivir su vida, su personalidad, su condición sexual y sentirse como quiera sentirse sin perjudicar a los demás de una manera libre. No somos nosotros quien para decirle a una persona con quién se tiene o no se tiene que acostar, con quién se tiene o no se tiene que vivir y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y en ese caso Rusia, para mí, es una asignatura pendiente que tiene, que con el tiempo acabará cambiando. Es de los pocos países del mundo que tiene en ley la penalización del movimiento LGTBI. Camarada, sí. En Francia hubo un movimiento, algo, en estos días, unas elecciones o algo. No recuerdo bien, pero... Sí, es muy importante esto que acabas de decir, porque sabéis que hoy se está votando. Hoy de nuevo se está votando la segunda vuelta de las elecciones francesas. En la primera vuelta ganaron la extrema derecha, no llegó a la mayoría absoluta, y el segundo grupo que salió fue el Nuevo Frente Popular, que fue un frente que aglutinaba a toda la izquierda menos a Macron. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Y qué es llamativo, que en la segunda vuelta de hoy Macron y el partido de Macron también apoya el voto y ha pedido el voto para el Nuevo Frente Popular. ¿Por qué? Porque ellos saben que ya no van a salir, quedaron fuera, y la segunda vuelta se dirime, como en Estados Unidos, entre los dos principales partidos. La movilización está siendo tan alta que, por ejemplo, para que sepáis, a las 12 del mediodía de hoy había votado ya el 26,63% de la gente. Es decir, la mayor votación en la historia, en los últimos 43 años de Francia. Con lo cual, aunque sí que es cierto que las encuestas dicen que la extrema derecha va a ganar, se va a alejar bastante más de la mayoría absoluta de lo que tenía la semana pasada. Y hay algunos observadores que no descartarían el sorpaso que llamamos aquí. Es decir, la sorpresa de última hora, porque no olvidemos que Macron tuvo un 16% de los votos. Si ese 16% se sumasen en su conjunto al 24% o 25% que sacó el Nuevo Frente Popular, podría ser inclusive que llegasen hasta ganar. Yo no lo creo. Yo creo que la extrema derecha va a ganar, lo que pasa que no va a ganar con el margen que consiguió la semana pasada. Eso es lo que está pasando en Francia en este momento. Bueno, camarada, le hemos dado la vuelta al mundo en fracciones de minutos. Su intervención siempre es muy importante. Estamos trabajando en su proyecto y esperamos la semana que viene. Si no tiene algo más que agregar ahora. Solamente me vais a permitir, porque es por cuestión humanitaria, hacer un pequeño comentario en una masacre, un genocidio todavía mayor que el que está sucediendo en Israel, que en este momento se está produciendo en Sudán. No sé si conocéis la situación, pero en este momento van en los últimos meses más de 300.000 personas asesinadas en Sudán. ¡Wow! Más de 300.000 personas de la etnia masalit en todo el centro, sobre todo en la ciudad de Darfur, por el ejército de Sudán y mercenarios también del Chad. No sé si conocéis la historia de Sudán, pero la tocaremos otro día si queréis, pero quería hacer un llamamiento a la comunidad internacional y a la reflexión para que todo el mundo busque en Internet qué es lo que está pasando en Sudán, pero en este momento llevan 300.000 asesinados en los últimos meses y la comunidad internacional lo calla. No está diciendo absolutamente nada al respecto. Solamente la semana pasada asesinaron 14.000 personas en la ciudad de Darfur. ¿Eso es por razones ideológicas
o religiosa? Étnica, ¿no? Etnia religiosa, es etnia religiosa. Los masalíes gobernaron prácticamente el Chad y Sudán durante muchísimo tiempo. Son una etnia que tiene más de 10 millones de personas. No son árabes. Y entonces, pues toda el Sudán y la gente que, digamos, un poco las etnias que están en contra de ellos, están intentando exterminarlos, ¿no? Desde hace un tiempo para acá. Y es ya muy llamativo que Naciones Unidas, que está llamando ya a decir a la comunidad internacional que pongan vetos ahí, ya lo ha calificado la semana pasada como un genocidio y una limpieza étnica sin precedentes. Para que vosotros sepáis que no solamente estamos hablando de un conflicto, ahora mismo hay 16 conflictos de guerra abiertos en el mundo, y entre ellos a mí me llama muchísimo la atención el de Sudán, por las barbaries que se están cometiendo allí. Camarada, les voy a dejar un trabajito pequeño para la semana que viene, una pequeña tarea, para que nos oriente cómo fue la catástrofe del COVID en Sudán, a ver qué daño hizo, qué daño causó con la pandemia del COVID. Les voy a dejar eso para que usted la semana que viene. ¿En Sudán? ¿Por qué en Sudán? ¿Por qué en Sudán? O sea, quiero saber en esa parte del mundo cómo reaccionó, cómo estuvo el COVID afectando esa zona ahí. Solamente ahí. Bueno, si quieres que te lo comente, lo haremos, lo prepararemos y tal, pero no solamente el Sudán. Todos los países de África sufrieron muchísimo el COVID. Estamos hablando de Guinea-Bissau, Isea Conakry, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de Centroáfrica. Ahí no había recursos porque el Occidente se encargó de que no llegasen las vacunas en la cantidad necesaria. Era el tercer mundo, y el tercer mundo a Occidente no le importa, ¿no? Pero bueno, lo que yo te pueda contar la semana próxima, si quieres que hablemos del tema de Sudán, va a ser un común denominador para otros muchos países de África, ¿eh? No, o sea, no va a haber un cambio. Porque, por ejemplo, le voy a decir, aquí los hermanos nuestros en Haití, no hay ninguna estadística que diga cuántos murieron, porque creo que fueron muy pocos. Ellos fueron sensibles a la pandemia. O sea, resistieron la pandemia y no hubo vacuna ahí. Y no hubo ese gran desastre. ¿Cierto? Es cierto, en Haití no hubo vacunas, pero en Haití hubieron, hasta donde sabemos, muy pocas muertes por motivos del COVID. Ellos no tienen estadísticas, o sea, porque tú sabes que no. No, pero hubo en cambio en República Dominicana murieron más de 4,000 dominicanos, a pesar de que el Estado Dominicano fue reconocido internacionalmente por haber actuado de la manera más rápida y eficaz en las medidas para prevenir los contagios por el COVID-19. A pesar de todos los grandes recursos que se invirtieron y todo el esfuerzo que se hizo, más de 4,000 dominicanos murieron de COVID, pero en Haití no se sabe cuántos murieron. Lo que se dice es que murieron menos de 100 personas, pero ellos no tenían vacuna ni tenían recursos para tomar grandes medidas preventivas. Es que es un país tan pobre que ni el COVID quiso entrar. Ni el COVID quiso entrar. Ahí no había nada. Gracias, camarada. Muchas bendiciones. Bueno, un abrazo muy grande, que paséis muy buen domingo, y un saludo a todos los oyentes y televidentes, y un abrazo muy grande. Nos vemos el domingo que viene. Gracias, camarada. Gracias, camarada. Muy oportuna su intervención, muy orientadora. Lo esperamos una vez más con nosotros, para que compartamos esas informaciones con el pueblo dominicano y la comunidad internacional como buenos hermanos. Bendiciones, camarada. Muy bien, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Bye.